eso que tú haces, eso que tú haces, eso que tú haces, no es amor, no es amor. Hoy comprendí, sentada en tu arena, que fue por ti que dejé de ser yo. No tienes la Para ver las películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Heimuten. Eso que tú haces, eso que tú haces, no es amor, no es amor. Todo lo que quiero ver y quiero eso que tú haces, eso que tú Para ver las películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Heimuten. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación. Para ver las películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Heimuten.
Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Feimuten. Pero cuando, no exagero cuando, y eso que tú haces, y eso que tú haces, y eso que tú haces, no es amor. No es amor. Hoy comprendí, sentada en tu arena, que fue por ti que dejé de ser yo. No tienes la culpa por ser así, y no me entregues nada si no quieres, pero no me ignores, me dueles. No exagero cuando te digo, pero no me falles, me hieres. Churin piñeta milelin Figualmapu meo. Teumaka yurupa dulinya vitamia kintuam chipu pesao internet mo. Kisungan ewun kayu amulechi Figualmapu meo. Ringam niawayin. Tragupa in compuche, mari mari piain, pulamien, pupapay, chachay, pichiqueche, huechequeche, incheta Ángel Valderrama Cayumán piñentati, inche mulen, quiñe piñe, mapu, cancura piñelu, feulá, inche mulepan, Temuco Guarriameo, Universidad Mayor Meu. Estamos desde Figualmapu, el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, transmitiendo acompañados de 3 grandes invitadas que quisiera presentar en este momento. Tenemos con nosotros a Paula Baeza Pailamilla. Paula es artista visual, mapuche, vive en la ciudad de Santiago, y Paula tiene en esta selección oficial de nuestro festival una película llamada Gufco. Para quienes quieran verla, están todos invitados, está en el bloque de diversidades ancestrales. También nos acompaña Sebastián Calfuqueo, artista visual mapuche, que también vive en la ciudad de Santiago. Sebastián tiene un trabajo también en la selección oficial de esta versión de Figualmapu llamado Mapucuful, que pueden encontrar en el bloque de artes indígenas. Y nos acompaña desde Oaxaca la Lamien, guionista, actriz, cineasta, Ángeles Cruz, que está acá con nosotros. Ángeles es una de las protagonistas de la película Tiempo de Lluvia, de la Lamien y Tandewi Jansen, que pueden encontrar en el bloque de Mujeres Indígenas. Mari Pulamien, hola a todos y todas. Les comento que desde el año pasado el equipo de Figualmapu ha decidido colocar un bloque más dentro de su programación. Nosotros hacemos una programación que incluye distintos bloques que representan, que aunan, que componen las temáticas principales que llegan a la convocatoria anual. Llegan centenares de películas, ¿no es cierto? Luego se hace una selección oficial y nosotros desde la mediación que hacemos elegimos algunos bloques. Desde el año pasado presentamos el bloque llamado Diversidades Ancestrales, porque nos dimos cuenta que llegaban películas de estas temáticas y era necesario conversar sobre este tema. Este año, en el bloque de Diversidades Ancestrales, tenemos 4 películas. La primera que quiero mencionar es la película Gufco, de aquí la Lamien Paula Baeza Pailamilla, que es un corto que fue grabado en territorio mapuche, en una comunidad en el sector de Chayupén, y
sin hacer spoiler, pero comentando brevemente, Gufco tiene que ver, se relaciona con los peuma. Peuma es una palabra mapudungún para decir sueños. Se relaciona con la sexualidad y se relaciona con la relación con el territorio. Pueden acceder a ella a través de la página de Ficualmapu, ¿no es cierto?, en el bloque de diversidades ancestrales. Otra película que tenemos de esta categoría es la película Kapae Mahu. Kapae Mahu es una película que viene desde el pueblo de Hawái y es un bello relato que nos trae a nosotros las historias, los relatos ancestrales en torno a estas diversidades, ¿no? Nosotros tenemos como pueblos originarios una genealogía a la cual aferrarnos cuando los momentos de violencia en torno a la diversidad, que a veces dicen, oh, estos temas no son nuestros, sí existen relatos y esta película, que es una bella animación, nos habla de eso. También tenemos la película Chihualo, que es una película trabajada con el pueblo Manta, de lo que hoy conocemos como el territorio de Ecuador, y tiene un tema muy, muy interesante que es sobre transexualidades, transgeneridades en la niñez. ¿Qué pasa con estos temas en niños y niñas? En niños y niñas que fuimos diferentes, que hoy son diferentes, que sin ser a lo mejor especiales no responden, ¿no es cierto?, a la subjetividad común heterosexual que se vive. Y por último, la película Bartolina Sisa, que es una película desde el pueblo Aymara, que también trae un tema interesante que tiene que ver con el transformismo, con el travestismo, a lo mejor ahí habría que mirar, pero con una mirada propia aymara de un Lamien que cuestiona la normativa occidental en torno a estas experiencias de transformismo y travestismo. Como decía antes, les invito a todas, todos a ver esta película en el bloque de diversidades ancestrales en la página de Ficualmapu. Les cuento también, para quienes no sepan todavía, que para acceder a las 51 películas de la selección oficial de Ficualmapu, que vienen de 36 pueblos, deben ingresar sus datos, hacerse una cuenta que es gratuita, en la página festhome.tv. Luego de hecha esta cuenta, ustedes van al sitio de Ficualmapu, ¿no es cierto?, que es ficualmapu.cl, pinchan en la ventana Festival y van a acceder a todos los bloques, a los 6 bloques que este año tenemos en la selección oficial. Bueno, para entrar en Nutram, para entrar en conversación, en Tuain, Tain Nutram con Pulamien, entremos a la conversación, que para eso hay muchas personas conectadas queriendo saber de qué va esto de diversidades ancestrales. Bueno, igual quisiera comentar que diversidades ancestrales es un nombre que nosotros como equipo Ficualmapu tomamos de pueblos del norte, pueblos de lo que hoy es México, para poder decir, o sea, ¿cómo decimos? Diversidades sexuales, disidencias sexuales, y para integrar la mirada, para decir que tiene que ver con eso, pero desde una mirada indígena pusimos diversidades ancestrales, aún sabiendo que es un nombre que seguramente, como ninguno, puede comprender la totalidad de nuestras experiencias. Quisiera entonces que ahora cada uno de ustedes se presente, nos cuente de su trabajo, para que quienes aún no les conozcan puedan hacerlo. Mari Compuché, Pulamien, Incheta Paula Baeza Pailamilla Piñén. Como me presentó Ángel, soy mapuche, soy artista visual. Estoy muy contenta de estar en este maravilloso festival muy querido que es Ficualmapu. Y para contarles un poco quién soy o de qué se trata lo que hago, yo me he dedicado durante varios años a la performance, desde mi propia mirada mapuche, desde mi propio cuerpo y también desde mi propia experiencia como nieta de la diáspora, en Santiago particularmente. Y desde la performance también me he vinculado al arte textil, me he vinculado al video, que para mí también es una forma de hacer textil, la construcción misma de la edición, de lo audiovisual. Entonces, para mí mi práctica artística es bastante variada. Y en ese sentido, Gufco, que es el video que estoy presentando, esta película que quedó seleccionada en este festival, mezcla un poco la performance, los conocimientos territoriales de Pulamien y lo audiovisual. Eso por el momento, Pulamien. Saltume.
Sebastián, ¿quieres compartirnos? Mari Compu Lamien, Compu Wenui, Compu Che, Mari Mari. Cheta Sebastián Calfuqueo Piñén, Cheta Ayuculen Tufachi no tranca Wumu. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Calfuqueo, soy artista visual, estoy muy contento por este Notrancam que estamos haciendo con Figualmapu, un festival al cual yo le tengo mucho cariño, mucho afecto, por también ser un lugar muy importante para mi carrera como artista, en esa conexión con los territorios precisamente. Yo me presento, soy parte del colectivo mapuche Ranguintuleufu y también soy parte de Yene Revista, que aprovecho de pasar el dato. Lanzamos nuestra segunda edición, Epulechi, este sábado 30 a las 19 horas, para que todos nos puedan acompañar a través de nuestras redes también de Yene Revista. Y bueno, mi trabajo como artista visual se centra precisamente en pensar el sujeto mapuche en la sociedad en la cual vivimos, bajo los ejes del colonialismo principalmente. Me interesa abordar mucho las categorías identitarias, ¿no? que precisamente refieren a la raza, el género, la clase social, entre otras cosas. Precisamente para evidenciar los problemas y los conflictos que hay a partir de la sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad profundamente racista, donde nosotros como sujetos mapuches crecimos en mucha violencia, yo diría, colonial. Y creo que mi trabajo también va en ese sentido, en pensar en muchas posibilidades de ejecución por medio de la instalación, la cerámica, la performance, el video. Me interesa explorar muchas las diferencias y las similitudes que hay en esos lugares, los cruces del pensamiento mapuche y también en el mundo también global en el cual vivimos. A mí también creo que me interesa mucho también una labor pedagógica con mi trabajo. Me interesa mucho que mi trabajo sea un puente para los espectadores y que de alguna forma pueda servir para las futuras generaciones y para todo lo que venga para adelante. Eso como introducción, Compuche. Ángeles. Tarcio, Cutaurinuro, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Yo soy Ángeles Cruz, soy originaria de Oaxaca, del país México. Soy mixteca, ñusabi, gente de las nubes le llaman aquí. Y bueno, mi trabajo he trabajado como actriz, ahora escribo y dirijo mis propias películas, sigo trabajando también como intérprete, y mi inquietud por dirigir surgió de que no me sentía identificada con los personajes que me asignaban o con los personajes que me daban o con los personajes o las películas que yo veía. Entonces, a partir del 2011 empecé a escribir mis propias historias y ahora combino, digamos, mi labor como actriz, como guionista y como realizadora. Me interesa mucho crear referentes identitarios en mi comunidad para las niñas y niños, hablar desde nuestra propia realidad, hablar del territorio ancestral, del territorio imaginario, del territorio geográfico y del territorio de nuestro cuerpo. Trabajo siempre a través de preguntas. Para mí es importante todo lo que tiene que ver con lo que yo no tengo ninguna respuesta, y he encontrado que el cine para mí es ese vehículo para comunicarme con la otra persona. He escrito 3 cortometrajes, que es La tiricia o Cómo curar la tristeza, La carta y Arcángel, y estoy por estrenar este año, estrenaré mi ópera prima, que se llama Nudo Mixteco. Pues hasta ahí, para introducción. Muchas gracias. La obra tan esperada, Nudo Mixteco. Creo que te han preguntado mucho cuándo va a ser el estreno, ¿no? Bueno,
Quisiera que pudiéramos compartir un poco sobre, aquí están reunidas tres grandes artistas que vienen del mundo de la imagen, algunos más del cine, aquí también de la performance, del video, y quisiera saber cómo ustedes desde ser parte de pueblos originarios, de pueblos indígenas, se conectan con lo que está pasando hoy día en nuestros pueblos, cómo ustedes desde su oficio, digamos, del arte, hacen ese entramado. Bueno, yo siempre he pensado que la práctica artística, en este caso mapuche, no es más que una evidencia de lo que está pasando dentro del propio pueblo. No considero que, por ejemplo, el arte sea un aporte para algo, sino es más bien una manifestación de, en este caso, el movimiento mapuche, por ejemplo. Así como la literatura, la escritura, el periodismo, las luchas territoriales, el arte es una expresión más de todo este movimiento que no es de ahora, sino que tenemos una larga historia de lucha y de resistencia en este territorio. Entonces yo considero que al menos en mi práctica, que surge desde la performance, yo pienso mi cuerpo como una extensión del territorio y por ende también desde ahí manifiesto violencias, manifiesto injusticias. En mi trabajo he puesto, creo yo, mucho en evidencia cómo el Estado y también el sistema económico imperante ha arrasado con nuestros territorios y con nuestros cuerpos. Y esa violencia a mí me interesa mucho plasmarla como una práctica política desde una voz mapuche, la posibilidad de una voz mapuche. También considerando que yo nací, soy la segunda generación de mapuche nacidos en la ciudad, en la Futraguaria, en Santiago. Y también considerando ese contexto, ¿no? de nuestros abuelos que tuvieron que emigrar por condiciones socioeconómicas o de violencia hacia las ciudades buscando mejores condiciones de vida. Entonces, creo que, al menos desde mi práctica, no sé si fue mi intención, pero ha sido así, ¿no? Se ha ido desarrollando de ese modo, se ha ido desarrollando un lenguaje que creo que es bastante crítico con la sociedad también chilena o con las sociedades hegemónicas, pero también creo que hay cosas que interpelan para adentro, ¿no? Para nuestro propio pueblo, y eso me parece muy interesante, que se generen diálogos y cruces y debates en torno a nuestras propias identidades hoy día, no solamente desde pensando en el enemigo, ¿no? Como lo que nos ha invadido, sino también cómo mirarnos hoy día en este contexto, con nuestra historia, pero también cargando con nuestras memorias de nuestro Cuifiqueché, en el hoy, ¿no? Con todas las crisis y los contextos que nos ha tocado vivir también. Gracias, Paula. Bueno, perdón, Ángel, para mí también como artista ha sido importante percibir esa violencia, ¿no? Esa violencia colonial que se refleja en muchos aspectos, desde nuestra infancia, productos de la diáspora, nuestros abuelos que tuvieron que emigrar, como decía Paula, precisamente del campo, de sus comunidades, forzadamente hacia las ciudades, y desde ahí todos los lugares que tuvieron asumir producto de este colonialismo, este racismo que siguió imperando durante tantos años y sigue imperando dentro de este país. Lo vemos en esta militarización constante en el Wallmapu, no solamente en el territorio de Chile, Gulumapu, sino que también en el territorio argentino, en el Puelmapu. De esta forma, entonces, yo pienso que mi trabajo cuestiona de alguna forma ese pensamiento occidental que se impuso con la colonización o invasión, yo diría, mejor dicho, europea sobre estos territorios, que para mí lo principal se basa en el pensamiento de lo binario, que siempre se definen supuestamente bajo opuestos. Por ejemplo, civilizado, bárbaro, femenino, masculino, euforia, disforia, blanco, negro,
entre otras categorías, y esa herencia precisamente es la que a mí me interesa cuestionar en mi trabajo como artista visual, porque dado estos formatos, estas inquietudes, en las cuales también, por ejemplo, la performance ha sido un lugar de experimentación muy importante, porque mi cuerpo para mí es mi campo, mi lucha también, mi lucha constante. Mi cuerpo es leído por otros en el espacio público y también es leído con incomodidad muchas veces, porque no represento esos estereotipos de lo femenino y lo masculino tampoco. Y creo que precisamente desde ahí me ha interesado cuestionar eso con mi trabajo y pensar cómo en esa historia del pasado también, por medio de la crónica, por medio del archivo colonial, uno puede empezar a rastrear indicios o gestos de nuestras corporalidades dentro de esa historia borroneada. Por ejemplo, uno de mis primeros trabajos se llama You Will Never Be a Huelle, una performance del 2012, donde yo trabajo la figura del machi huelle, un machi que antes de la invasión española era un sujeto que podía transitar entre lo femenino y lo masculino, y bajo esta visión cristiana y también muy binaria, machista, patriarcal, colonial, todo, ¿no? Todo lo peor, la peor herencia ahí represiva sobre esos cuerpos, esas lecturas que se hicieron sobre esos cuerpos, llamándolos sodomitas, llamándolos nefandos, llamándolos pecadores principalmente. Cómo nuestros cuerpos fueron leídos por ese ojo colonial, y ese ojo colonial también permeó dentro de nuestra sociedad, en la misma comunidad mapuche, que en algunos sectores también hace algún tiempo se negaba la existencia de estos cuerpos, de estos seres, de esta existencia. Nos anularon tanto tiempo el habitar, el poder vivir, que creo que es importante también pensar un futuro hacia adelante de ese pasado colonial también, donde uno puede seguir rastreando muchos indicios de esto. Hay otras palabras que puedo seguir profundizando más adelante. Eso, compuche. Gracias, Sebastián. Mañú Meyú. Bueno, para mí es un camino que estoy recorriendo de preguntas, de dónde encontrarme, o de dónde encontrarnos, o de dónde transitar, digamos, ¿no? Desde este retrato que han hecho de nosotros, las personas de fuera, y desde la intimidad de nosotros con nuestros cuerpos y con nuestros sentimientos y con nuestro pensamiento. Dentro de lo que yo trabajo, dentro de las historias con las que yo conecto, siento que hay un montón y un sinfín de preguntas que todavía no logro contestar. Mi pensamiento, digamos, se trenza en muchas preguntas, y sigo todavía dentro de la intimidad, ¿no? Si reviso mis trabajos a la distancia, me doy cuenta que los retratos que yo hago de las personas de mi comunidad son retratos de su intimidad, ¿no? De lo que sucede dentro de sus casas, dentro de sus cuerpos y dentro de sus pensamientos. Siento que hacer un retrato digno del mundo contemporáneo de las comunidades indígenas es muy complicado por toda la diversidad que existe, y por todo el prejuicio que existe, y todas las cadenas a las que hemos estado atadas y atados respecto a la visión que se tiene de nosotros. Entonces siento que ahí seguimos recorriendo nuevos caminos, los caminos que ya pisaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Seguimos tratando de elaborar y elaborarnos también nosotras, y todas las comunidades, para romper este cajón donde se nos ha querido meter, digamos, ¿no? Siento que nuestras comunidades hablan de otros tiempos, de otra manera de sentir, de otra manera de transitar en este universo, en esta tierra. Y como artista,
no tengo ninguna respuesta, sigo buscando, ¿no? Sigo buscando, sigo preguntando, sigo cuestionando los roles asignados, sigo preguntándome día a día la estipulación del género, la estipulación del color, de la raza y la estipulación de muchos otros conceptos que se nos han impuesto desde hace muchos siglos, ¿no? Siento que mi trabajo no ha encontrado respuesta. Sigo buscando, ¿no? Sigo buscando y sigo reconociendo en el territorio que llamo mi cuerpo muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Seguiré escribiendo historias para seguir preguntando, seguir preguntando. Generalmente trabajo en la comunidad, con una comunidad de usos y costumbres, donde las autoridades se eligen a través de una asamblea comunitaria, donde todo el mundo tenemos voz y voto, y sin embargo seguimos ancladas y anclados en muchos pensamientos que nos han sido impuestos, ¿no? Pues eso, creo que no tengo ninguna respuesta, creo que tengo un montón de preguntas acerca de lo que hago. No me pongo a analizarlo, generalmente trabajo a partir pienso que mi proceso no es el pensamiento, mi proceso es el sueño, el corazón. Cuando yo no puedo dormir por algo, es algo de lo cual tengo que hablar, tengo que escribir. Sigo atorada en eso, ¿no? Sigo preguntándome y sigo esperando que esas preguntas me lleven a conocerme, a transitar en el orgullo de saber que somos personas diversas, que habitamos este mundo y que queremos encontrar esta manera de coordinarnos y de ser una con el universo, ¿no? Desde esta tierrita. Muchas gracias, Ángeles, gracias, Paula, Sebastián. Y bueno, tomándome de lo que señala Ángeles, a lo mejor me voy a extender en la formulación de esta pregunta, pero bueno, también soy parte de esta conversación. Cuando Ángeles dice esto de color, ¿no es cierto?, raza, bueno, género, en general en los últimos años se habla de interseccionalidad y de algunas otras palabras que en el fondo comprenden a todo el mundo, ¿no? Pero siempre el foco se pone como sobre los que se piensan que son los diversos, que son los otros, o les otres, o las otras. Y en el caso nuestro, como para hablar, el conversatorio de hoy se llama Afectividades en Movimiento, Diversidades Ancestrales y Cine, ¿no? Entonces quisiera que pudiéramos compartir un poco en torno a las diversidades ancestrales, entendiendo, como decía delante, que es un nombre que hemos puesto para hacer una propuesta, ¿no? También como sin una respuesta fija, sin una frontera en torno a estos temas. Pero ¿cómo el trabajo de usted, me pregunto, es necesario hoy día hablar de diversidades ancestrales? Nosotros tenemos que hacerlo. Todavía tiene un sentido político. Pienso por un lado cuando a veces surgen algunas propuestas como de nominarse desde las diversidades, desde las disidencias, como sujetos diferentes, especiales. Pienso si eso tiene un sentido político. Pienso también, bueno, yo quisiera en un horizonte así utópico que la sexoafectividad personal y la subjetividad no tuviese una importancia, ¿no? En el lugar que uno ocupa, como en la organización de su propio pueblo, de su propia comunidad, un dato más. Pero también pienso qué pasa cuando sabemos de violencias asociadas, qué pasa cuando nos llegan preguntas, comentarios, un llamado de teléfono, una solicitud de ayuda sobre gente joven, por ejemplo, o no tanto, pero gente que ha vivido violencia por el hecho de vivir esta sexoafectividad. En todo esto yo tampoco tengo como, no me hagan caso con estos conceptos, pero más o menos nos entendemos, ¿no? ¿Qué pasa, no es cierto?, cuando suceden esas violencias. Entonces, como en todo este panorama que les pongo, ¿cómo
cómo ustedes se posicionan frente a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? En el caso de ustedes, ¿cómo hacen desde el arte? Igual acá, cada uno de ustedes tiene además algún trabajo, por ejemplo, el trabajo Gufco de la Paula. Ahí hay una mirada, pues hay una propuesta en el You Will Never Be Away de Sebastián y en el corto La Carta de Ángeles. Uno podría pensar que ahí hay por lo menos una entrada, ¿no? Una entrada a la conversación. Pero no sé si quieren contarnos mucho más como de estos temas, ¿no? Yo pienso que es importante hablarlo en este momento, pensando justamente, Ángel, lo que decía sobre que siguen existiendo estas violencias. Creo que sí, es necesario hablarlo tanto para afuera como para adentro, ¿no? Como a la interna también de nuestras propias reflexiones dentro del pueblo mapuche, en este caso. Y pensaba también, anoté algunas cosas mientras estábamos hablando todos, que también siento que hay una memoria que se está reactivando, ¿no? Como pensar no solamente en cierto tipo de memorias que se están reactivando en torno, por ejemplo, a la comida, al textil, a prácticas que se reactivan o que se están fortaleciendo. Creo que hay sensibilidades que también hay que reactivar, que también son ancestrales, que también están en la memoria de nuestro pueblo, y que no podemos seguir obviando, ¿no? Porque existen, bueno, Sebastián puede hablar mucho más de esto, pero hay un registro bastante amplio de la existencia de cuerpos que no responden a esta binariedad, o sensibilidades que no responden a estos códigos binarios. Entonces, si es que hay formas de relacionarnos con otros en términos sexoafectivos, las ha habido, y creo que desde al menos mi práctica artística, no puedo tampoco separarla de mi propio cuerpo o de mi propia experiencia. Pensar cómo soy leída también yo como un cuerpo femenino o un cuerpo mujer, mapuche, moreno, con específicas características, ¿no? Asociadas a mi cuerpo. Entonces también eso determina cómo yo me voy a relacionar con otros. Entonces también a mí me parece interesante la creación y activar esas sensibilidades ancestrales, no solamente en términos de la vida personal, ¿no? Sino también en términos del arte, ya que justamente hablábamos de cómo era nuestra práctica artística, y en mi caso es desde la performance, por ejemplo, y no puedo obviar que el territorio pasa por el cuerpo y que el cuerpo también se expresa de esa forma. Entonces, por ejemplo, en Gufco, lo que es muy interesante para mí, muy poderoso, es el rescate o la activación del peuma. El peuma, cómo activa la realidad, el sueño, cómo viene a tener una implicancia concreta en la vida cotidiana del alamien que cuenta el peuma, en este caso, de Gufco, ¿no? Entonces ahí también hay un territorio que para mí es importante de recuperar, que es el territorio del peuma, el territorio de lo espiritual, o el territorio de lo que no es tan tangible hoy día. Siento que hay una urgencia también de volver a sensibilizarse con esos territorios que nos han sido negados, porque también la colonización de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de los territorios también nos ha despojado de esos territorios, de los territorios de la sensibilidad. Y creo que la recuperación de ellos es también una resistencia, y creo que también la práctica artística es parte de la reactivación y de levantar esa resistencia y esa lucha. Gracias, Paula. Antes que continuemos, quisiera, porque puede ser que haya personas que se hayan integrado más tarde a esta conversación por nuestras redes sociales de Ficwal Mapu. Entonces quiero comentar que estamos aquí en el Nutram Cagún, en el conversatorio con Paula Baeza Pailamilla, artista visual mapuche, que está conectada desde Santiago, con Sebastián Calfuqueo,
artista visual mapuche, también desde la ciudad de Santiago, y con Ángeles Cruz, cineasta, guionista, maestra, desde el territorio de Oaxaca. Tengo también, antes que continuemos, algunos saludos que quisiera compartir, que aquí Constanza me ha traído los saludos. Shaquín dice: me estoy alimentando con este kimun. Kimun es una palabra en mapudungún para decir conocimiento. La Lamien, la hermana Jacqueline Caniguán, dice: Cumé dungu ñaña Ángel. Gracias, ñañita. Laura Baillán nos dice: gracias por compartir sus reflexiones a los tres artistas. Es verdad que hay mucho que recuperar. La ñaña Luz Marina Huenchucoy nos dice: Quiñe Futarro, full pulamien. Un gran abrazo afectuoso, lleno de Nehuen, lleno de fuerza. Gran tema, saludos desde Maquehue. Maquehue está conectada a la Lamien. Stephanie Pacheco Pailagual nos dice: Lemoria, hermoso tema para hoy, la diversidad en la visualidad de los pueblos indígenas. Y Edgar Solís Guzmán Huenui dice: saludos desde Bolivia, compañeras, seguimos su trabajo. Gracias por abrir estas discusiones tan necesarias. Fei Pulamien. Sebastián. Bueno, como para continuar un poco lo que decía Paula, creo que es importante también contextualizar en el momento en el que vivimos, ¿no? Donde siguen habiendo crímenes de odio hacia nuestras corporalidades, hacia nuestros géneros, hacia nuestras diversas formas de expresión finalmente que no responden a esta hegemonía patriarcal y principalmente heterosexual, este régimen heterosexual en el que estamos, básicamente, donde las corporalidades que desean de otras formas no están dentro de esta normalidad que impuso este colonialismo. Yo creo que desde ahí es importante reconocer que antes de la colonización nuestros cuerpos y sexualidades no se adecuaban precisamente a esa idea de femenino y masculino. Existían otras experiencias de habitar lo que hoy en día llaman género, ¿no? La misma categoría de género es una categoría contemporánea, no es una categoría que nosotros podamos aplicar directamente para la comunidad mapuche. Y esas mismas ideas coloniales se impusieron por esta creencia en este Dios europeo, ¿no? Que nos hicieron aprender también con la supresión de nuestra lengua también, mientras trataban de imponer su percepción respecto al mundo. Entonces también uno puede darse cuenta en todos esos registros coloniales cómo empieza a operar también esa visión cristiana sobre nuestros cuerpos. Somos homosexuales, nefandos, sodomitas en un periodo. Hay figuras como Alcazomo, que se traduce como mujer gallo, ¿no? O mujer varón en esta traducción que le podrían hacer al castellano, y que precisamente también es traducida por estos monjes sacerdotes en el siglo XVII como hermafrodita, marimacho. Todas estas traducciones son siempre hechas por un ojo colonial, siempre son otros que hablan de estas corporalidades mapuches, que hablan de estos cuerpos que se fugan de este deseo y régimen heterosexual. Entonces, para mí es importante posicionarme porque entiendo que hay un régimen, una estructura que nos impone de alguna forma evitar ese deseo. Y bajo esa lógica es importante decir lo que uno es, ¿no? Pero también al mismo tiempo pienso en lo que dice Ángel, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que dar explicaciones por nuestros deseos, por nuestros gustos, por lo que hacemos en nuestra vida privada, por todo lo que es un espacio que a los heterosexuales en general no se les exige? Entonces, ¿hasta cuándo las disidencias, hasta cuándo los cuerpos no heterosexuales tenemos que contar qué deseamos, lo que nosotros finalmente elegimos con nuestro espacio privado? A mí me parece que más allá de estar entrampándose con la pregunta de cómo llamarnos, para mí es importante saber que ese es un espacio más de mi cuerpo, es un espacio más de mi identidad, y que no me va a definir completamente en todos los actos de mi vida, y menos dentro de una comunidad y un pueblo que no se piensa en un personalismo, ¿no? El pueblo mapuche no es un pueblo que se piensa en la individualidad, no piensa el sujeto como algo separado, sino principalmente en comunidad. Entonces desde ahí yo pienso que mi género hacia un futuro utópico ojalá no sea importante para nadie, y que importe mucho más mi compromiso político
reivindicativo y la lucha política que existe con mi pueblo, más allá de hablar de mi género en particular. Eso con Pulamien. Gracias, Sebastián. Sí, hablando de si es necesario hablar de diversidades sexuales o si es un acto político o no, yo pienso que las etiquetas pesan mucho, ¿no? Pesan mucho para todas y para todos, y sin embargo, pienso que como personas que nos dedicamos al arte o personas públicas, el hecho de vivir libremente abre las puertas a otras generaciones que vienen atrás de nosotras, ¿no? Siento que eso permite pensarse libre de alguna u otra manera, ¿no? Causa un referente de que puedes vivir tu vida como quieras y puedes hacer con tu cuerpo lo que gustes. Eso es un referente. Al ser personas públicas, al ser personas que se dedican al arte, bueno, o sea, no debería de ser, pues, ¿no? Deberíamos de quitarnos todas esas etiquetas y relacionarnos con todas las personas, con todas el género humano, por decirlo de una manera, ¿no? Así es, ¿no? El género humano, no hay otro género, somos el género humano y ahí entramos todas, todos, todes, ahí entramos. El problema han sido las etiquetas, ¿no? Como personas públicas siento que causas un impacto en la gente que te ve y ese referente hace, de alguna manera, abre un camino a la libertad de otras personas. Es muy difícil en algunos pueblos, en algunas comunidades, asumir quién eres, ¿no? Por todas estas etiquetas que te han machucado en la cabeza, por todas estas despojos que nos han hecho de la propia humanidad, porque si no entras dentro del canon que se establece, estás fuera. Entonces, muchas veces esto a ciertas personas pesa muchísimo. Y que nosotros ahorita estemos hablando de diversidad es porque ya muchas personas han transitado ese camino y hemos podido nosotros recibir el beneficio de esa libertad. ¿Qué nos toca hacer a nosotras, a nosotros como personas públicas? Seguir manifestando esa libertad, vivir en esa libertad para que pueda formarse un referente y que, como dice Sebastián, adelante no tengamos que vivir con esas etiquetas nadie, ¿no? Podamos relacionarnos de una manera rompiendo estos prejuicios y estas cadenas que nos han sido impuestas. Para mí sí es un acto político asumir, compartir mi libertad de cómo vivo mi sexualidad de manera pública, por esto, por el entender que no debería de interesarle a nadie, pero que vivir en libertad con mi sexualidad le permite a otras, a otros que vienen atrás, que no pueden con todo lo que se les viene encima y con toda la crítica y con toda la cerrazón que a veces empieza desde nuestras familias, desde las personas más íntimas en nuestra casa hasta las personas más lejanas y que no nos conocen, a etiquetarnos, ¿no? A meternos en un cajón de zapatos y a cerrar la caja, ¿no? El hecho de vivir libremente abre esa puerta y genera por lo menos un referente distinto, ¿no? Gracias, Ángeles. Estaba pensando que, de hecho, una de las películas del bloque de diversidades ancestrales de este año es un relato muy bello, una animación muy linda sobre relatos ancestrales en torno como a las diversidades. Y el año pasado tuvimos un conversatorio presencial sobre este tema y trabajamos, bueno, no había pandemia, ¿no es cierto? Tuvimos varios conversatorios, me invitaron a un conversatorio que era diversidad y niñez aquí en la costa de acá del Wallmapu.
Y entre todas esas conversaciones, en un momento conversé con la lamien Aura Cumes, que es una lamien de allá del territorio guatemalteco hoy día, sobre esto. Yo le dije, Aura, estamos trabajando este tema, no sé qué piensas tú. Y fue muy interesante porque, claro, por un lado conversábamos que existen estos relatos, uno puede buscar en el caso mapuche, porque además no todos los pueblos han tenido las mismas historias, de sus miles de historias hemos sido diferentes pueblos. Pero en el caso mapuche a lo mejor uno puede encontrar una genealogía que hable sobre estas palabras, ¿no es cierto?, como el trabajo de archivo que ha hecho Sebastián y otras lamien. Pero pensábamos, ¿y qué pasa si no encontramos nada? Si miramos hacia atrás y no hay nada, no hay una pista, un indicio que diga, sí, habían, cada tanto aparecen en las redes sociales por ejemplo, unas publicaciones que dice los pueblos antiguos tenían 5 géneros. Yo digo, bueno, no sé, está bien, pero si no hubiera nada, también con Aura hablábamos que en el fondo la vigencia, digamos, la vida de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, las primeras naciones, tiene sentido y estamos vivos no porque vamos repitiendo las cosas del pasado, sino como en el fondo como pueblos vamos actualizando nuestra existencia. Entonces pensaba yo cómo hoy día, si yo me sumo a las palabras un poco que ustedes han dicho en torno a qué importa, ¿no?, en este horizonte que uno quisiera que por otras cosas a uno le reconociesen en su propia comunidad, en su propio pueblo, pero qué importante es decir algunas palabras, porque importante todavía parece es decir lesbiana, es decir homosexual, o decir yo no soy heterosexual, o yo tengo una pareja mujer, precisamente porque en estas construcciones de los pueblos de hoy somos muchas, muchos y muchas que estamos en este camino. Entonces, que la gente... El otro día que conversé con Ángeles decía que no fuese necesario decir esto, ¿no?, pero que decirlo no implicara nada, o sea, que no tuviésemos que andar por la vida como con estas banderas, pero que si alguien en mi comunidad supiera que yo no soy heterosexual, que no tengo hijos, no importara, no fuese parte más. Quisiera decir, como para ir cerrando antes de darle las palabras a ustedes, por supuesto, que en el mundo mapuche hay un concepto que es bien complejo, que es Itrofil Moñán, y que se ha traducido como bien así, una manera de entrar, ¿no es cierto?, a veces en las traducciones como biodiversidad, y que más bien tiene que ver con todas las vidas que conforman, que viven en un territorio, y las relaciones que tienen esas vidas de un territorio, pero son la vida humana, la vida vegetal, son también los espíritus, nosotros les decimos los ñen, ¿no es cierto?, a estos espíritus con quienes cohabitamos. Y yo también pensaba cómo en este como tiempo de reivindicación mapuche muy importante, como decía Paula, se reivindican a veces ciertos lugares, o sea, ciertos ámbitos, ¿no? Reivindicar, ¿no es cierto?, nuestras luchas ancestrales, reivindicar la recuperación territorial, todas cosas que son fundamentales para nosotros. De hecho, el bloque que tiene más películas en Ficwal Mapu que llegan a la convocatoria es defensa del territorio, así por lejos, ¿no?, porque es lo que vimos los pueblos. Pero también pensaba yo cómo no reivindicar en este mismo Itrofil Muñén la diversidad de los mismos humanos, humanas que somos parte de este territorio, ¿no?, uno más dentro de estas relaciones complejas y porosas. Con el corazón así muy agradecido, quiero decir que de parte del equipo de Ficwal Mapu estamos como muy agradecida de la participación de ustedes, de que hayan querido participar en este Nutram Cagun, en esta conversación compartida en Nutram Cagun, sobre un tema que no es fácil y que siempre es necesario al parecer, ¿no? Por haberse conectado hoy, por las reuniones anteriores, llegar a este momento para que todas las personas que están conectadas lo sepan, requiere conversaciones previas, mucho trabajo. Aquí mismo hay 3 compañeros del equipo, está Constanza, Jorge, Sebastián, en otro lado está Morín, Janet, Lorena, estamos todos, Natalia, trabajando, digamos, para que este festival durante toda esta semana esté online de manera gratuita para todas las personas que tienen internet, por lo menos, sabemos que no todos tienen. Para quienes se integran en este momento, aunque estamos ya medio finalizando, les comento que estamos en el Nutram Cagun de diversidades ancestrales desde el cine, ¿no es cierto? Afectividades en movimiento le pusimos. Y estamos con 3 lamien, con 3 hermanes aquí, con Paula Baeza Pailamilla, con Sebastián Calfuqueo y con Ángeles Cruz,
Quisiera devolverles la palabra a Lamien para que, si quieren, no sé, pues algo que hayan reflexionado a propósito de lo que hemos conversado, algo que haya quedado, no sé. Paula. Pensaba también en la importancia de importancia política de mostrar nuestros deseos también como corporalidades mapuche o indígenas, por ejemplo. Porque siento que también ha pasado mucho que con estos enormes prejuicios que existen sobre nuestros cuerpos, como lo que ya sabemos, todas estas etiquetas que también el Estado lanza sobre el pueblo mapuche, y también como luego existe una exotización, se le ha quitado también una carga súper fuerte del ámbito sensible, ¿no? de estos cuerpos. Entonces pareciera que estos cuerpos no desean, no tienen deseos por otros, no tienen una sensibilidad sexoafectiva, no se está pensando en esos términos. Siento que siempre desde el ojo hegemónico o eres como el enemigo del Estado, ¿no? O el fetiche exótico del mismo. Entonces, estos cuerpos al develar su deseo, al develar su erotismo también, creo que es un poco fuerte para esa hegemonía. También yo creo que es una frontera muy interesante de habitar, y por eso, y esto lo conversábamos también con Otre Lamien, que aborda harto estos temas, que es Francisco Cutral, es como también tenemos derecho al deseo, no solamente al territorio, tenemos también derecho al territorio del deseo y al derecho del territorio del erotismo. Eso para cerrar, y bueno, para también ir ya despidiéndome, agradecer a Fiwalmapu por esta invitación hermosa, a Ángeles, a Sebastián y a Ángel, que están permitiendo que este Nutrancabón suceda. Y muy contenta de toda esta resistencia a pesar de la pandemia, a pesar de todo, seguir en esta virtualidad. Mañum, Paula. Bueno, yo quiero aportar mi mirada tal vez un poco más reflexiva a pensar el tema del binarismo y cómo eso es para mí un eterno entrampamiento de la identidad, de cómo nosotros nos definimos únicamente mirando una mirada muy antropocéntrica de la vida, mirando solamente lo humano como eje central. Y si uno empieza a mirar la naturaleza, empieza a mirar todo el litrofil moñén que comentaba Ángel anteriormente, se empieza a dar cuenta de que la naturaleza no es binaria, no existe solamente macho y hembra, ¿no? Las mismas plantas, muchas de las plantas son hermafroditas, son cuerpos que no necesitan la reproducción del macho y hembra para sobrevivir, y bajo ese desarrollo evolutivo se ha dado la vida. Entonces la vida misma no es heterosexual, la vida nunca ha necesitado macho y hembra para seguir evolucionando, la vida se sigue armando a través de múltiples formas, no a través de dos únicas categorías. También si uno lo piensa en lo mismo que voy a mostrar dentro del festival, que para mí es muy importante, Mapupu Full, que es una obra que trabaja en los hongos, la relación de la cosmovisión con los hongos, dentro del pueblo mapuche, la recolección del hongo como un alimento de la vida, por la subsistencia, por la defensa también del bosque nativo, de montones de lugares que no son heterosexuales, que siempre conviven unos con otros y se respetan en sus múltiples tamaños, formas, biodiversidades, en sus múltiples formas de habitar sus vidas. Y bajo esa relación también el mismo hongo no es binario, el hongo no necesita de nada más que sus esporas para seguir reproduciéndose. Entonces la misma naturaleza en sí misma nunca ha sido ni masculina ni femenina. La naturaleza no es la madre tierra, la naturaleza es la naturaleza en sí misma, no tiene un género. Y para mí creo que eso es lo más bonito de pensar lo mapuche en relación con nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, es mirar, de centrar ese ojo en lo humano y pensar también en esas categorías
están al lado de nosotros, a otras especies que están habitando con nosotros que no responden a ese binarismo ni a esa forma de pensar los géneros principalmente. Y con esto me quería despedir de Filgualmapu, del festival que también, como comentaba antes, ha acogido no solamente a mí como artista, sino a montones de otros artistas durante mucho tiempo. Ha estado trabajando, mi itinerancia en el sur fue gracias a Filgualmapu y para mí siempre eso va a ser muy bonito, una experiencia muy importante en mi crecimiento también con las comunidades y con todo. Como el arte para mí es pedagogía y creo que Filgualmapu hace una labor muy fundamental en esa función pedagógica también. Así que mañón a Filgualmapu por todo ese trabajo que hacen a cada una de las personas que trabajan en este proyecto, que es maravilloso, que ojalá siga muchos años más acompañándonos a cada uno en este territorio. Así que eso, vuelvo a pasar nuestro aviso del lanzamiento de nuestro Pulechi perdón, el 2 de IN Revista, este sábado 30 a las 19 horas por nuestro canal de YouTube y también por Facebook Live. Eso, compuche, me despido. Gracias, Sebastián. Antes que Ángeles nos comparta, tenemos más saludos de las personas que se han conectado a las redes sociales de Filgualmapu, entonces queremos leer. Camila dice, muy buen conversatorio, mis artistas favoritos, todos juntos, imagínense. La alegría aquí para la mía en esta coincidencia de sus artistas favoritos. Javier Santos nos dice, saludos desde Oaxaca, felicidades por compartir, vivan nuestras comunidades indígenas. Cleida Cholotio, gracias por compartir estos temas importantes desde una visión indígena, saludos. Janet Medrano dice, saludos desde Puno, Perú, a este conjunto de artistas, en especial para Ángel. Tampoco se habla de esta temática, se agradece la iniciativa. Y saludos desde quienes nos están viendo por Instagram, de Espacio Vivo Temuco, Serendipia, Azabache, Pez Volador, Miguel, Mone Música, Roposor y Obvio que Miau. Gracias a las personas que se conectan, que nos siguen en las redes sociales, en estas actividades que estamos realizando. A las 10 de la noche hemos tenido ya un conversatorio previo, una inauguración, se viene la clausura. Ángeles. Bueno, agradecer mucho esta invitación a Filgualmapu, a Ángel, aquí a los compañeros. El tejido, pienso que el tejido de la tierra conectada con el universo es la postura ante la resistencia y la diversidad. Siempre pienso, ¿no? Territorio, cuerpo, territorio, pensamiento, territorio y resistencia. Y hablamos de erotismo, hablamos de sexualidades, hablamos de gozo, ¿no? De gozo ante nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra alma. Ha sido y es siempre un camino de romper resistencias, de romper pensamientos que se atoran, de preguntarnos. Y vuelvo a insistir, ¿no? Para mí, la creación surge desde la pregunta, desde la incómoda pregunta, desde lo que no sé responder. Sigo sin saber responder muchísimas cosas, sigo aprendiendo de todas, de todes, de todos. Y para mí es esa lucha constante por no conformarme ante lo que sucede atrás de nuestras puertas. Sigo todavía preguntándome sobre nuestra intimidad, sobre lo que sucede dentro de nuestro sexo, de nuestra sexualidad, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pensamiento. ¿Qué está sucediendo? Y sigo preguntándomelo y todavía no tengo respuesta y seguiré, digamos, en este proceso de preguntas, ¿no? Siento que el retrato que han hecho de nosotras como personas de comunidades ancestrales se ha quedado muy corto, se ha quedado muy reducido a un estereotipo muy, muy lamentable.
somos pues un gran abanico, ¿no? Somos un tejido inmenso en todo el mundo y es hora de escribir nuestras propias historias, es hora de crear nuestros referentes y es hora de mostrarnos con toda esta complejidad que somos la comunidad humana de este planeta, ¿no? De este universo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mañum Meimun Compulamien, Mañum Meimun Compu Poyen Wenui. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Bueno, les comento que Figual Mapu sigue unos días más. Mañana, para quienes quieran conectarse a las 12 del día, vamos a tener la presentación del bloque Choyún. Choyún es una palabra mapuzungún que quiere decir brotes. Y así hemos denominado este bloque que compila las películas que son para pichiqueché, para niños y niñas. Y va a ser presentada por un amigo, un personaje muy especial que se llama Don Cahuellu, que Don Cahuellu en castellano quiere decir Don Caballo, que es un amiguito del equipo de Quiñerrupa, que va a presentar estas 7 películas que tenemos en el bloque. Quisiera comentar también que este bloque Choyún, desde el año pasado, es un bloque que tiene las películas para niños y niñas y que para elegir la película destacada, ¿no es cierto? Figual Mapu no es un festival competitivo, pero sí un festival que reconoce a algunos trabajos, ¿no es cierto?, que llegan a la convocatoria, que representan mejor la categoría, ¿no es cierto?, en la cual están. Y para el caso de las películas de niños y niñas, son niños y niñas los que han elegido a la película y a las menciones reconocidas. Quisiera hacer este comentario por la importancia que nosotros queremos darle a la comunidad pichiquechen en nuestro festival. El jurado de niños estuvo compuesto por Bastián, por Rayén, por María Paz, por Conald y Rocío. Mañana a las 12 para quienes quieran ver estas 7 películas del bloque Choyún. Y también mañana, pero a las 10 de la noche, tenemos la gran clausura de Figual Mapu. Vamos a conectarnos, vamos a tener 2 momentos bien bellos. Uno, que es el estreno de un video en exclusiva para Figual Mapu de nuestros amigos y amigas muy, muy queridas del grupo Puelcona. Puelcona es un grupo de allá del Puel Mapu, al otro lado de la cordillera, que constantemente viajan diaspóricamente, diría yo, hacia este lado, cruzan y cruzan, ¿no es cierto? Han estado acá en muchos festivales, instancias, y ellos van a ser mañana parte de la clausura de Figual Mapu. Y también tendremos la película de clausura, que se llama Restless River, de María Hélène Cousineau y Madeleine Ibalú, que es una película del pueblo inuit, que es muy interesante, que esta oportunidad, creo yo, de poder tener acceso al arte, al cine de otros pueblos y de pueblos tan lejanos como el pueblo inuit. Es una película bellísima que pone el tema de la violencia al centro. No les voy a contar mucho más, pero sí les recuerdo que para ver estas 51 películas que tiene la selección oficial de Figual Mapu, de 36 pueblos, solo tienen que crearse una cuenta en festhome.tv/ondemand, creo, y luego entran al sitio web de Figual Mapu. Ahí, sin hacer más que pinchar la pestaña Festival, aparecen todos los bloques con estas 51 películas. De todas maneras, si ustedes ingresan al sitio figualmapu.cl, en la esquina superior derecha dice ayuda. Ayuda, para quien no sepa cómo hacerlo, puede mandar ahí un WhatsApp y hay una persona muy amable que va a responder a ese WhatsApp, que soy yo. Eso, pues, también agradecemos desde Figual Mapu, el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, el territorio histórico mapuche, que las personas que se han unido a esta conversación y sobre todo aquí a Paula, a Sebastián y a Ángeles. Esperamos que mantengamos esta relación mucho tiempo más. Eso. Peucale Tuaín con Pulamien. Nos vamos a seguir viendo, hermanos y hermanas.
Sin embargo, ellos necesitaban tener vías expeditas de las fuerzas militares para poder intervenir el territorio cuando ellos lo quisieran, que es el caso de ahora. Mapuche Tanchin, seguimos resistiendo aquí en contra de un sistema que nos quiere poner un fin para llevarse toda la riqueza de la tierra, explotarla hasta el final por todos los medios que pueda. C'est un homme et forcément c'est toi. ¿Quién eres tú? Represento al espíritu de todos los que hemos muerto por la basura de los océanos. Si no haces que cambie el mundo, esto nos seguirá pasando y el próximo serás tú. Pero gato ovni, ¿qué me has hecho? Ahora soy un gato, miau. Y así el alcalde comienza su vida gatuna. Los niños escucharon la furia del Barúa y pidieron ayuda a los vecinos de Hangaroa. El poder del Moai hizo desaparecer la basura y el Barúa que la cuidaba. Tatoa, jeja mata, jeja kamaitaki y tejenua. Peira tangata honoi o te caína. Y jauai, mojapao y tejenua corpnoi. Anemaja katinibia, porque ahí peñiga de terrico, así katinibia en Otoroco. Galletas y refrescos. Mientras pescaban, comían y tiraban su basura en la laguna. Lo drag queen a veces solo representa feminidades occidentales, feminidades que no transitaban mi realidad. Yo iba de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú. Ahora sé mi amor. De eso pasaba yo a estar observando, pero de más cerca ahora. Ella es mi madre, Suni, y esta es la casa de mi abuela. Lo que más me va a quedar en la mente es ver a mi primo morir. Kaska hatun warakuchikun.
y la lucha continúa. Dentro del Guaymapu el campesinado es una intervención simbólica potente, porque en realidad es no reconocerte. Me dio mi abuelo, el segundo, esos grandes dominadores de la ciencia oculta. Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? Yo crecí en una organización y pues crecí en medio de problemas. Lo que realmente me regresa a la vida es esto, es la lucha, es hablar de lo que está pasando. Nakuninindo, sto'o, tachi, kushitando, mena sanakando, kusa iyo. Sadawana nate, sanachuando, kustondo. Para ver las películas del Sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Heimuten.